¡Hunter! Puedes calentar un poco con los esbirros de Hydra. Tienes un suministro ilimitado de muñecos de práctica que zurrar. ¡Hola, Adalid de la Luz! Aquí no cocinamos bastante. Cada uno se hace lo suyo. Debería haber una noche en la que todos preparásemos un plato. Un banquete comunal, ¿sabes? Podríamos empezar una tradición semanal. Yo hago una carne asada pasable. Sería revivir una vieja costumbre. Antes de morir hacíamos lo que tú llamas banquete comunal cada semana. ¿En serio? ¿Solo tú y Cuidadora? Agatha también estaba. Y todos los Midnight Suns originales. Vale, lo haremos. Dame unos días para montarlo. Y entonces, próximamente en tu abadía más cercana. Midnight Suns, el banquete comunal. ¿Me he pasado? Un poco. Lo mejoraremos. Estoy desesperada, Hunter. Nico se empeña en encontrar un hechizo en el Grimonio de Wanda para suprimir el control de Lilith sobre nuestros pobres amigos. Y soy incapaz de disuadirla de que ponga nuestras vidas en peligro otra vez. Cabría pensar que, después del truquito con el espejo mágico, habría aprendido la lección, pero cada vez se sume más en la oscuridad. ¿Qué crees que debería hacer con ella? Porque estoy completamente perdida. Se está portando mal porque todavía lamenta la pérdida de Wanda. Necesita recuperarse. Necesita saber qué te importa. Si sobrevivimos al ataque de Lilith en este mundo, tendremos mucho tiempo para hablar de nuestros sentimientos en el sofá de un psicoterapeuta. Hasta entonces tendrá que aguantar, igual que todos. Nico es una bruja con mucho talento, sin duda, pero si continúa por este camino, sufrirá el mismo destino que Wanda. A lo mejor tú podrías disuadirla. Seguro que está más dispuesta a escucharte a ti. Gracias, Hunter. Parece que tienes muchas cosas en la cabeza. No lo voy a negar. ¿Necesitas compartirlo? Me gusta hacer bien mi trabajo, pero ahora creo que es posible hacerlo tan bien que el resultado sea malísimo. Explícate. Vale, me moría de ganas por demostrar que podría conseguir una muestra del simbionte de Venom. ¿Y eso hiciste? Claro, bien por mí. Pero al hacerlo dejé al pobre Eddie atrapado bajo un montón de escombros. Lo que has hecho ha salvado vidas. No lo olvides. Tienes razón. Ya sé que siendo lógicos hice lo correcto. Cumplí con el equipo. Pero no siento que fuera lo correcto. Sé que sientes lástima por tu amigo Eddie, pero él ya no es humano. Es un monstruo. No, era un hombre. Y el simbionte un alienígena. Pero Lilith los ha convertido a ambos en demonios. Nadie se merece algo así. Eddie Brock tomó malas decisiones, sí, como todos.
Supongo que por eso no puedo dejar de pensar que podría haber hecho mucho más. ¿Cómo sacarlo de entre los escombros? No, hablo de ayudarlo a cambiar de vida, como deberían hacer los verdaderos héroes. ¿Quién sabe? Quizá lo logres algún día. Sí, subrayando mucho lo de quizá. Si Tony o Strange inventasen algún tipo de máquina del tiempo, podría volver e impedir que Eddie siguiera por este camino. Cosas más raras se han visto. Gracias por la charla, Hunter. Tengo mucho en qué pensar. Si alguien me necesita, estaré aquí, suspirando mucho. Hunter, me da la sensación de que compartiremos muchas aventuras juntos. Gracias por escucharme, Hunter. Esto te va a encantar. ¿Me traes más bucles? Veo que Charlie ha plantado un bucle. De nada, Hunter. Siento que la energía mística crece. Entonces, ¿qué tenías en mente? A ver, este es el plan. Yo le atizo a esta cosa con el martillaco y tú lo transformas en algo útil. ¿Esa va a ser toda tu contribución? ¿Nada de análisis de materiales ni proyecciones tácticas? ¿Nada de nada? No, hoy me... Cuando tú... Siempre es un placer. Vamos a ver si eres tan hacha como di. ¿Empezamos? Bien añadido. Manos a la obra.
Estoy aquí si me necesitas. Las fuerzas de Hydra están sacando parte de su equipamiento de esta zona y tenéis la oportunidad de interceptarlo. Tenemos que actuar rápido para poder recuperar algo de su equipo. Parece factible. Al menos los monstruos son salvajes e impredecibles. Estos mercenarios no tienen agallas. Prestad atención. ¡Impresionante! No hay problema. No sé si es ético por nuestra parte dar una paliza a unos idiotas como vosotros. Blanco fijado. Posición oculta. Habéis llamado la atención indeseada de los corruptos. Justo lo que necesitábamos. Anda. Han armado una de las cajas. Explotará si no conseguimos esa tarjeta. ¡Allá vamos! Los sistemas. Esto irá bien. ¿Qué tal esto? ¿Alguna vez te ha abofeteado un dios? Quizá hoy sea tu día de suerte. Ahora sí que te debo una. Han destruido una de las cajas. Hay que conseguir las otras tarjetas. Ya te tengo. Igual deberíamos echarle una mano. No todo.
Nadie te recordará. Es como si te arrollara un tren. Acabemos con esto. Otra de las cajas está armada para detonar. Hay que conseguir esa tarjeta de acceso. Es increíble que Hydra consiga atraer a nuevos reclutas a pesar de sus décadas de ineptitud. Seguid mis movimientos. Hasta la madre de los demonios se ve obligada a contar con esbirros a sueldo inaccesibles. Vaya, qué interesante. No ha estado mal. Vamos allá. No me voy a espantar así como así. Mira y aprende. Así me gusta. Han destruido una de las cajas. Hay que conseguir las otras tarjetas. Sería más barato que os sustituyeran por robots. Seguro que Tony le hace descuento a House. ¿De qué división erais? ¿Sección D? ¿Equipo B? ¿Tercera línea? Tiene pinta de que ha dolido. Hydra Immortalis. Eso no me ha gustado. Ah, ¿te querías escabullir? Habéis llamado la atención indeseada de los corruptos. Justo lo que necesitábamos. Sírvela con honor. Anda, les... Han armado una de las cajas. Explotará si no conseguimos esa tarjeta. Una de las cajas ya está asegurada. A ver si podemos conseguir las demás.
Esto es para ti. Anda, así es como funciona. No hay problema. Vuestra insistencia no me detendrá. Mira y aprende. Selección de objetivo operativa. Todo lo que quieras. Otra de las cajas está armada para detonar. Hay que conseguir esa tarjeta de acceso. Una de las cajas ya está asegurada. A ver si podemos conseguir las demás. Allá voy. Oh, casi me siento mal por vosotros. Casi. No ha estado mal. Una cosa. El bautismo no era suficiente. ¿También teníais que adorar a demonios? Esa era la última caja. Hay que eliminar a las fuerzas de Hydra restantes y luego de vuelta. ¿Dónde has aprendido eso? Me siento genial. Madre es la única amiga que necesito. Mientras no te importe que te la devuelva. A ver cómo te libra. Me he descentrado. Objetivo enemigo confirmado. Tu tiempo aquí ha terminado. Muy bien, vamos allá. Vamos a probar. No me detendrás. Prestad atención. La luz ilumina a los diligentes.
padre jamás me dejará caer. ¿Cómo puedes hacerle eso a una amiga? No os he pedido ayuda. Allá vamos. Dame más. ¡Protégeme, madre! Ah, sufrirás por esto. No consigo aclararme la cabeza. Soy el instrumento de su ira. Venir aquí fue un error. Por ahora, todo guay. Un momento. Te preparo. Un don proveniente de viejas tradiciones. Eso ha sido sorprendente. ¿Hacemos un combo? Hacemos un equipo excelente. Tú lo has querido. Una táctica interesante. Interesante. Nunca la abandonaremos. Todos en fila. ¡Han abatido a alguien! ¿Ya estamos o qué? Es increíble que Hydra consiga atraer a nuevos reclutas a pesar de sus décadas de ineptitud. Puede funcionar. ¡Estás disparando! Buena jugada. Aquí tienes. No está mal. Tampoco genial, pero no está mal. Ese cargamento ya no podrá recibirlo, Hydra.
¿Qué pasa, Hunter? Voy al taller. ¿Y tú? Estoy preparado. Muy bien. La idea es buena, pero refuerza la matriz. ¿Esto así? Casi. Mira, te lo enseño. ¿Qué es todo ese equipamiento nuevo? Ah, ¿los suministros? No me des las gracias. Donado a la causa. Cortesía de 5 filiales Stark. Vaya, eso es impresionante. Sí, está un poco desordenado, pero coged lo que necesitéis. Haré desaparecer el resto. Fantástico. Es genial. ¿Qué ocurre? No es nada. ¿Sabías que Tony planeaba hacer esto? No. ¿Y tú? No. Quizá él sepa decirnos qué está pasando. ¿Cómo te va, crack? ¿Te apetece mancharte las manos de grasa? Tony, ¿por qué has traído todo este equipo? ¿En serio? Lo de antes cantaba a mezcla de desguace de chatarra y taller mecánico de los 80. ¿Por? ¿Había que votar? No te preocupes por mí. Robbie, ¿eh? Se lo suele ver muy tranquilo. No pensé que tuviera problema alguno. No soy su portavoz. Deberíais hablarlo entre vosotros. Muy bien, lo arreglaré. En cuanto a la situación, ya sé que chocamos un poco. Pero estáis haciendo un buen trabajo, chicos. Con lo que sea que planeéis, os apoyaré. He hablado con Tony sobre el equipo. Dice que quiere apoyar el taller. ¿Eso es todo? Él cree que así ayuda. A mí me vale con eso. Sí, ya me lo imaginaba. Mira, has venido aquí a crear algo, así que no hagas esperar a Parker. Yo vigilaré a Tony para asegurarme de que no hace ninguna de sus típicas locuras de ricachón. ¿Cómo qué? No queremos que haya una catarata de champán en la sala de descanso, ¿sabes? Quedaría poco espacio. Me alegro de que aclararas las cosas con Tony. Y ahora a trabajar. No hay grandes peligros a la vista, así que reorganizaremos parte de nuestro equipo. ¿Que no hay peligros? ¿Y Lilith? El taller entiende de cantidades conocidas. Solo por existir, Lilith altera los principios científicos fundamentales. Juega en otra liga. Además, tenemos un montón de ideas en cola para los prototipos personales. Todo depende de los componentes que tengamos. Muy bien, componentes. A ver qué tienes para mí. Todo lo que pediste. Podemos hacer mucho con esto. Entonces, ¿podemos seguir con este proyecto? Estoy listo.
¿Eso es todo por hoy? Estoy listo para irme. Buen trabajo. ¿Qué hacemos aquí, Magic? Vamos a desconectar, tú y yo. ¿Cómo? Pero si no me han conectado a nada. No literalmente. Es que me gusta traer aquí a mis compañeros. Te lo agradezco. Entonces nos quedamos aquí y nos hacemos compañía. En silencio. Vale, lo intentaré. Cállate de una vez. Vas a estropear este momento de calma. Lo siento. Gracias por venir a la cueva aterradora de Tony. Soy Tony. ¿Qué puedo ayudarte hoy? ¿Qué puedo decir aparte de nada? ¿Has encontrado otro artefacto, Hunter? Suerte que aún no nos hayamos topado. Sé exactamente dónde va esto. Siempre es un placer. Hola, Hunter. Nos vemos pronto. Hola.
Hydra todavía pretende detonar esas cargas dimensionales donde les sea posible, sin importar las consecuencias. Hay que centrarse en destruir las cargas. Hydra tiene suficientes efectivos para superarnos tarde o temprano. No ha estado mal. Eso servirá. La venganza. Lilith te ha condenado al infierno. ¡Sufre! Hydra Immortalis. Son De repente todo me da vueltas. ¿Alguien ha pedido refuerzos? Nadie te tocará. Los valerosos se mantienen firmes. Solo un idiota se enfrentaría a nosotros. ¡Qué buena! Espero que esto Hydra tiene la situación bajo control. Ahora mismo no puedo ni concentrarme. No están dispuestos a aceptar la derrota. Todo está bien por ahora.
apoyaremos. Tu sufrimiento crece con cada golpe. Ah, tengo la cabeza hecha un lío. Parece que han traído más amigos. ¡Soy un muro! Debéis estar impacientes por hacer penitencia. Disfruta del descanso. Solamente se salvarán los inocentes. Ya había llegado tu hora. ¡Por madre! ¿Cómo me derrotarás tan fácil? Nací para esto. ¿Estáis a punto para una buena pelea? Dale, ¿Dónde has aprendido eso? ¿Alguna vez te ha abofeteado un dios? Quizá hoy sea tu día de suerte. esto es lo mejor que puedo hacer por ahora. Vaya, qué interesante. Hydra Immortalis. Se acabó. Incluso el infierno tiene sus límites. Preparad. Lo que tú veas. Vaya, qué interesante.
llegado. Con esos papeles te las arreglarías bien. Hay que salir de ahí. Igual me he pasado. No ha estado mal. Todos serán juzgados. Muy efectivo. El infierno te ha escogido. Eso servirá. Se acerca el fin de mis días. Tendrá que valer con esto. Lo que tú veas. Esto es para ti. Dad paso a la venganza. Se te juzgará por tus actos. Una carga menos, pero aún nos queda trabajo por hacer. Tú lo has querido. Tiene que ser raro eso de no tener personalidad alguna. Voy a intentar una cosa. No sabéis dónde os estáis metiendo, ¿verdad? Otra operación de Hydra frustrada. Nunca me cansaré de oír eso.
Hola, Hunter. Anda, hola. Voy al club de lectura. ¿Y tú? Te veo allí. Nos vemos allí. Parece que ya estamos todos. Tomad asiento y comencemos. Estoy preparado. El arte de la guerra quizás sea mi libro preferido. ¿Alguien adivina por qué? Porque habla sobre combatir, pero también de cómo comportarte cuando estás en conflicto con otros. Carol lo ha entendido. Durante mucho tiempo mi interacción con la gente implicaba algún tipo de conflicto. Interesante. Este libro me abrió los ojos. Me ayudó a entender que no siempre abordas un problema de frente. Debes comprender al enemigo si esperas derrotarlo. Hunter, tú lo entiendes mejor que la mayoría. Comprendiste a Lilith, lo que te llevó a descubrir su debilidad, y así la venciste. Eso es lo que Nico y los demás tratan de averiguar. ¿Los gotiquillos esos? Clan Emo, de hecho. Eso, la noche friki mágica de Nico. Lo que quiero decir es que hasta que no sepamos a qué juega Lilith, no hay forma de romper las reglas. Solo así ganaremos. Vaya, veo que los Midnight Suns no son los únicos Sun que te gustan. ¿Y a quién no le gusta el maestro San? Carol, ¿qué te ha llamado la atención? El capítulo sobre la flexibilidad en la guerra. Sí, presenta situaciones distintas, pero en esencia promueve una filosofía de adaptabilidad. Esta es una diferencia sutil pero esencial respecto a los manuales Kree que conozco. Esos manuales explican cómo superar cualquier contingencia posible. Como los comandantes Kree siempre esperan una respuesta, las excepciones pueden desorientar a los que dejan que las reglas piensen por ellos. ¿No es mejor saber cómo ganar? No te cuentan cómo ganar, te cuentan cómo han ganado previamente los Kree. El arte de la guerra fomenta el pensamiento fluido. Las variaciones del capítulo sobre la flexibilidad son ejemplos, no técnicas que memorizar. Y así se pierden las guerras. Me muero por saberlo. Para el Capitán América, ¿cuál es la parte favorita de este libro? Tras esta lectura, todo lo que dice sobre el engaño en la guerra. Explícate. Espera, ¿y cuál era antes? Las discusiones sobre el liderazgo. Ahí hay mucha cosa buena. Hace mucho que interioricé todo lo que me funciona a mí y analicé lo que no. Pero convencer a tu enemigo de que tu mayor debilidad es tu mayor virtud. O lo contrario, que tu virtud es tu vulnerabilidad. Exacto. Me hizo pensar, especialmente con relación a nuestro conflicto con Lilith. Así que, ¿cuál es nuestra mayor virtud? Yo la maté una vez. Por eso me habéis traído de vuelta. Es posible, pero no recuerdas cómo. ¿Y ella? Si lo recuerda, puede protegerse ante la vulnerabilidad que ya la detuvo. No tengo la respuesta a esa pregunta, pero planeo hacer lo que sugiere el arte de la guerra. Averiguar su debilidad, adaptarme según evolucione el conflicto.
tener a Lilith en vilo y, ante todo, pensar. Y terminamos. Genial. ¿Cuál será el próximo libro? Le dije a Carol que lo eligiera. Pues me he decidido por el volumen 32 del Kabbath Koth. ¿Cómo dices? Es una mezcla entre un texto legal, un manual de defensa para invasiones espaciales y una de esas sagas que tanto parecen gustar a Thor. Pues vale. No es una lectura pesada, lo prometo. Podría ser un buen compañero para el arte de la guerra. Hasta la próxima. No sabía dónde me metía cuando me apunté, pero me alegro de que tengamos un club de lectura. Es interesante ver las conclusiones que sacamos cada uno del libro. Por eso creo que necesitamos hacer esto. Un equipo trabaja mejor si todas sus partes se entienden. Pero no me cites a mí. Sun Tzu lo expresó mejor. Estoy nerviosa por mi libro. No sé qué tal se traducirán los conceptos. No a nivel de idiomas, sino de ideas. Es bueno conocer nuevas perspectivas. Te ayudan a comprender mejor la propia. Has conectado mucho con el arte de la guerra, ¿eh? Creo que te gustará mi elección. Solo pido que le des una oportunidad. Ha ido mejor de lo que esperaba. Estoy deseando leer el libro de Carol. ¿Y yo? Diría que el club nos señala un arma que siempre habíamos tenido, pero que nunca habíamos afilado bien. Eso es todo por ahora. ¿Te vas o te quedas un rato? Por mí, ya basta. Hasta luego. Hunter, hola. Hunter, necesito hablar contigo. Me gustaría hablar contigo de... De hecho, busquemos otro sitio. Es un tema personal. Quería hablar contigo del club de lectura. ¿Te lo pasas bien? Me lo paso genial. Siempre está bien ejercitar los músculos del cerebro. Pero necesito tu consejo. ¿Qué tipo de consejo? Se trata de Blade. Me da la sensación de que todo eso del club de lectura es un modo indirecto de hacerse mi amigo. Es conmovedor. Parece un buen tipo, pero tímido. ¿Cómo le digo que me parece perfecto que seamos buenos amigos sin asustarle? ¿Se te ocurre algo? Si quieres ser amigo de Blade, tú ve y díselo. ¿De verdad crees que debería decirlo a las claras? Podéis luchar contra hordas de asesinos sedientos de sangre sin pestañear. Pero si queréis decirle a otro ser humano que disfrutáis de su compañía, entonces os quedáis sin palabras. Son cosas muy distintas, Hunter, pero siempre trato de mejorar. Así que gracias. Acepto el reto. Ojalá pudiera ser de más ayuda. Por favor, ya has prestado una gran ayuda escuchándome. Ahora, si me disculpas, debo ponerme al día con mis lecturas. Llevo un par de capítulos de retraso. Se nota. No, no me lo destripes. He de decir que me encanta el último libro.
criatura. Nos reuniremos pronto. No puedo evitar estar entusiasmada. Pero si ya me tienes ante ti ahora mismo. No aquí, sino en el reino físico. No andes con remilgos, sé que vas a venir. ¿A dónde exactamente? Al Sancta Sanctorum. La profecía avanza. Por mucho que me guste verte, te ruego que no te interpongas en mi camino. No puedo garantizar tu seguridad esta vez. El santuario es más que una fortaleza. Es el hogar de Strange. No dejará que te lo quedes. Yo llegué a pensar eso de la abadía hace muchos siglos. He dicho lo que podía. Ahora ya no está en mis manos. En realidad parece estar totalmente en tus manos. Ojalá fuera así. Pero ya sabes la verdad. Él está más cerca de lo que nunca estuvo. ¿Quién? No osaría decir su nombre en este sitio. Aún así, él nos reunirá después de tanto tiempo. Es egoísta por mi parte decir que reunirnos es lo que más me importa. Agatha. No pasa nada. Ya has sufrido mucho. Tu madre te reclama a su lado. Si intentas romper todo lo que se interponga en tu camino. Piensa que esta barrera es tan firme como mi decisión de no seguir sus pasos. Sí, eso creo. Tus poderes ancestrales están despertando y arraigando. Les complacería saber que has optado por la senda angelical de tu naturaleza, pero ¿a ti te satisface esta decisión? ¿Es este el camino que quieres recorrer? Sí, Agatha. Mi elección me satisface. Estoy convencido de que lo único que puede derrotar a la oscuridad es el brillo cegador de la luz. Pues que reluzca. Ahoga la sombra de tu madre. Eso pretendo. Solo recuerda que elijas lo que elijas, te aceptaré. La mesa espejo, nuestro ojo en toda Hydra. La verdad, da un ambiente Torre de los Vengadores a este lugar. Nos ha venido bien. La abadía siempre ha tenido grandes recursos, pero Stark y el Doctor han multiplicado por 10 sus capacidades. No me malinterpretes, Tony y el otro Stephen son geniales, pero me gusta reconocer los méritos de quien lo merece. Tú también has estado aportando mucho, y quería que supieras que no ha pasado desapercibido. Es un cumplido muy generoso. Muchas gracias, capitán. No es generoso cuando es cierto. Dicen que un buen soldado debe confiar en su instinto, y si el mío está en lo cierto, y casi siempre acierta, creo que tienes un destino mucho más allá de derrotar a Lilith. ¿Y qué destino es ese? Sigue portándote bien conmigo, Hunter, y tal vez algún día confíe en ti lo suficiente para decírtelo. ¿Tenemos alguna novedad? Vale, haz tu magia. Hydra asoma su fe a... ¿A quién mandamos a esta operación? Puedes deberme una. Nos vemos pronto.
Ni un hechicero supremo puede... Hunter, eso que tienes ahí es el último grito en protección personal de aleación especial, hecho a mano y protegido con magia. Sí, gracias a la muestra de simbionte que recuperó el joven Parker, pudimos aislar la señal de energía alienígena que parece ser la causa de tus problemas. Con esta armadura deberías poder acercarte lo suficiente a Venom para derribarlo. Esta vez sin, ya sabes, explotar. Me queda bien. Ahora, llevadme de vuelta a Nueva York y yo me ocuparé del resto. Solo espero que esto sea lo que esperabas, Hunter. ¿Qué tienes para mí, crack? Tú eliges, Hunter. Creo que Charlie ha plantado un bucle calentito. Buenos días, Hunter. ¿Qué opinas de la armadura de Hunter? Está genial, ¿eh? Ya te digo. ¿Y cómo es el espacio? Es una extraña mezcla entre bonito, mortal y un poco aburrido. ¿Cómo que aburrido? El espacio está vacío. Mientras lo recorres no hay mucho que hacer aparte de contemplar el paisaje y ni siquiera estás segura de si te mueves o no. Es como ir conduciendo por Nebraska. Siento si he estropeado la idea romántica que tenías del viaje espacial. No has estropeado nada. Menos mal. Sé que tengo una opinión sesgada. A veces lo doy por sentado y no debería hacerlo. No todo es un enorme vacío. Saturno es precioso visto de cerca. Cuando estoy por allí siempre hago una paradita en una de sus lunas. Simplemente me siento y admiro el cosmos. Los poderes protectores de los Vishanti sobre la armadura de Angura. La experiencia de Hunter va más allá de lo sobrenatural y lo metafísico. Las fuerzas de Hydra están causando problemas en esta zona. Vamos a eliminarlas. Dalo por hecho. ¿Nos ponemos manos a la obra? Escoria de Hydra. Lo que tú veas.
vuelvas a cabrearme. ¿Empezamos? ¡Impresionante! Así me gusta. ¡Preparaos! Siempre a su servicio. Se acabó. Escóndete si es necesario. Sírvela con honor. Tus amigos y tú sufriréis juntos. El poder de la luz. No está mal. Tampoco genial, pero no está mal. ¡Preparaos! Justo lo que esta batalla necesita. Vas a probar el ojo por ojo. Y aprended, míos. Seguid mis movimientos. Objetivo confirmado en movimiento. Posición en peligro. Ya te tengo. Esto no lo pienso olvidar. Las cosas avanzan bien. Estamos derrotando a las fuerzas del mal y todo eso. Me siento más fuerte. No pueden igualar tu fuerza. Lo logramos. Un trabajo excelente.